Hay un grupo de gente que le gusta comparar la nación con una empresa, principalmente si son empresarios exitosos y haciéndole creer que pueden hacer prosperar un país como si fuera su propio negocio, pero en la medida en que no mueran por su empresa, esta metáfora es una falacia. Para Hegel, la muerte es la piedra angular de toda sociedad. Las naciones no son ni empresas ni mercados, son organizaciones sociales como una asamblea de copropietarios. Si un edificio se quema, se mueren todos los habitantes también. Si un habitante tiene una enfermedad contagiosa y los otros lo dejan sin tratamiento, los demás habitantes se mueren también. Una nación ya es una blockchain. La colectividad recompensa las contribuciones de los ciudadanos que se arriesgan en favor del bien común, concediéndoles reducciones del impuesto, el equivalente a los tokens. Los salarios son otra manera de recompensar a los mineros de la sociedad. El profesor, el cartero, el policía son pagados con bonos del tesoro, a cambio de su trabajo al servicio de la colectividad. Del mismo modo, los partidos políticos y los sindicatos reciben plata del Estado según sus votos captados. Son pagados por animar a la colectividad, como el sindicato del edificio. Esta blockchainización del Estado se queda medio camino porque no nos pagan para votar pese a ser algo esencial. Es más como un deber o un derecho o un regalo. Y también se traslada a otras acciones, tal es el caso de, separar la basura o ir a limpiar una playa, realizar una acción educativa o social, porque la vida de asociación escapa a la meritocracia. Y la razón de esto es bastante evidente. ¿Quién va a pagar por esto? ¿No sería también como que nos paguemos a nosotros mismos con nuestro propio dinero? No. Si el dinero que sirve para pagarlo es emitido de manera soberana por el Estado, que básicamente eso es un cheque a sí mismo, y encima es emitido por una blockchain, la prueba de trabajo es la que produce el valor y no el valor percibido el que remunera el trabajo. Si el Estado estuviese blockchainizado, básicamente cada persona que haga un trabajo para la colectividad va a ser retribuida con divisas digitales. Y estos bonos cívicos adquirirían un valor nominal, ya que permitirán pagar servicios entre los miembros de la blockchain nacional, fuera de cualquier sistema monetario tradicional. Todo Estado tendría como mínimo dos monedas, una para intercambios comerciales y una blockchain soberana para los servicios cívicos. Así el Estado se dota de una moneda fundada en las capacidades de cada uno y dará a cada uno según lo que necesite. Entonces el Estado puede cobrar impuestos de ahí. Si el Bitcoin sirve para escapar de las recaudaciones fiscales, la Bitcoin nacional, que regularía los intercambios financieros, serviría para centralizar la recolección de impuestos. Si los estados empezaran a minar Bitcoins, los gastos de las transacciones generadas por los mineros hoy cada 1000 Bitcoins serían percibidos por la colectividad. El impuesto mundial sería percibido de la misma forma en la que es percibido el impuesto a la vivienda universal que sirve para sostener el edificio del Estado. Y pese a que no le guste mucho a los marxistas, como está basado de forma igualitaria en cada microtransacción, podría ser percibido de la misma forma tanto como para las máquinas como para los seres humanos. De modo que sería el candidato ideal para así poder establecer un ingreso incondicional de la existencia. Es un comunismo de la abundancia completamente automatizado. Desde la termodinámica solo existe una defensa realista contra la entropía de un sistema: abrirlo. Unas veces esto se puede hacer consumiendo la parte maldita, lo que en un auto se traduce en la función del tubo de escape exportando la entropía hacia afuera, preservando el diferencial de temperatura interna al mismo nivel y logrando que el motor proporcione un trabajo constante. Otras veces podemos importar información al sistema térmico, requiriendo orden, diferencias de temperatura. Es el papel que cumple el circuito de enfriamiento: recupera una parte del calor disipado para enfriar el motor gracias a un líquido con propiedades frigoríficas. El capitalismo lo percibe casi instintivamente. Cada vez que coloniza un nuevo territorio, exporta su entropía. En vez de sentarse sobre la plusvalía, invierte el dinero ganado en la modernización de su aparato productivo o en la formación de sus empleados. Importa información. Con esto mejora su productividad, lo que minimiza la disipación de energía en beneficio de la producción de energía libre.
Al obtener la misma creación del valor con energía constante, resuelve el problema de rendimiento decreciente, mientras que el capital inmovilizado actúa como captor de la entropía. Ese es el secreto único y mágico de la supervivencia del capitalismo. Es la forma en la que resuelve todas las contradicciones que en teoría deberían haberlo derrocado hace décadas. El capitalismo crea economía informal espontáneamente. Marx llegó a prever esto levemente e incluso llegó a hablar maravillas de lo que era el imperialismo capitalista y las dinámicas de inversión, que probaban que en algunas ocasiones podían llegar a revertir lo que eran las leyes de rendimiento decreciente, esa famosa segunda ley de la termodinámica que condenaban a un sistema dinámico a agotarse y morir. El marxismo solo puede ser consecuente incluyendo al dinero en su reflexión. Es decir, debería concentrarse más en perseguir e intentar evitar la privatización del dinero en lugar de abolir la propiedad privada. Y esta privatización es la causa de la ineficiencia de los mercados y su tendencia a secretar Estado, porque el capitalismo necesita crear dinero constantemente para sostener su crecimiento, porque prestarle plata a un empresario es, en teoría, crear más plata. No se puede bloquear el acceso al dinero sin tarde o temprano pagar ese precio, porque los ciclos económicos están puntuados por crisis que entre sus causas, obviamente entre otras tantas cosas, están causados por la privatización de la inversión. Bitcoin fue inventado para luchar contra el riesgo de una crisis sistémica por culpa de la privatización de la emisión monetaria. Y ahí es donde te doy la derecha en que se inscribe sobre la economía de naturaleza comunista. De hecho, la intención de crear Bitcoin no era solamente proteger a los ahorrantes de la intervención estatal en caso de crisis, sino remediar las causas de esas mismas crisis. La blockchain produce consenso, así que puede darle calidad de energía a la información. Mientras que dar energía es perderla y dar información es compartirla, también dar información en una blockchain es perderla. Entonces un bit se transforma en un coin. Puede tener escasez, que le otorga un precio que, como Bitcoin, mantiene todas las propiedades de la energía y también las de la información en cuanto a velocidad de transmisión y fungibilidad. La blockchain, por lo tanto, es capaz de automatizar la impresión monetaria y también sustituirse a un banco, incluso a un banco central. Para ser justos, muy probablemente Satoshi no tiene en mente ni a Marx ni a ningún otro comunista al momento de concebir al Bitcoin, sino que más bien a Hayek, porque su arquitectura padece esto de una forma bastante dolorosa en cuanto a las consecuencias. Es más, fue este último el que dijo que los males del liberalismo no se terminarían sino que hasta que la moneda no fuera liberada de la tutela de los políticos, de los estados, de los bancos centrales, aunque estos mismos hubieran sido concebidos basándose en el concepto del Consejo de Sabios que él mismo desarrolló. Por eso Bitcoin, como una moneda dura, su emisión es previsible, fundada en reglas estrictas, contraria a la moneda creada por los bancos crediticios. La cantidad está limitada a 21 millones de unidades y su ritmo de emisión está planificado por anticipado según el modelo de oro digital, cuya totalidad de minas y capacidad de extracción ya serían conocidas. O sea que el Bitcoin vendría a ser el salvador que los libertarios estaban esperando para poder terminar con el sistema monetario. Más que la dolarización. Incluso capaz de destruir al sistema monetario internacional. Capaz de cambiar el patrón dólar por un nuevo patrón oro. O mejor dicho, patrón Bitcoin. También es capaz de terminar con la tiranía de la presión sobre aquellos que no apoyen las políticas estadounidenses, incluso haciendo imposible el financiamiento de la guerra desde que Nixon se financia mediante la emisión monetaria. Hasta sería capaz de barrer con la sociedad de consumo. Si el origen del hedonismo que recorre las bases de la sociedad se basa en el endeudamiento y el crédito fácil, como afirmaba Hayek, una moneda deflacionaria desalienta el consumo, ya que el dinero que uno posee crece a medida que pasan los días sin gastarlo y que prohibir la creación monetaria a partir de reservas fraccionarias desalienta el crédito, ya que el único medio en pedir préstamos es funcionar las reservas existentes, duramente ganadas al economizar. Estas monedas fueron teorizadas en el 30 por Silvio Gesell, a las cuales llamó monedas libres.
pero es seguro que produzcan el efecto completamente inverso al que se quería obtener. Siempre se puede soñar con darle forma pura al dinero, pero siempre existirá una impura que lo desbordará. La idea de que se pueda fijar de una vez y para siempre el valor del dinero es simplemente infantil. Los cibercomunalistas de los 70 pensaban que con una red global unificada serían capaces de brindarle a todo el mundo la misma información de calidad, cosa que pasó pero de una forma completamente contraria. Solamente aumentaron las fuentes de mala calidad, la información manipuladísima e incluso un famoso cualquiera en redes tiene la misma relevancia que el medio más prestigioso de todos. Existen más de 7000 coins alternativas que son básicamente distintas versiones de Bitcoin basadas en blockchain, pero con sus características agregadas. Como pasó con el protocolo HTTP, solo va a sobrevivir un solo protocolo, pero con cientos de variantes. Además, la creación ya no se basa en deudas bancarias, sino en la generación espontánea del dinero en medida que el emisor posea una comunidad susceptible de comprarle. Es lo mismo que tener likes o seguidores. Además, se elimina el pago de intereses al banco, lo que limita tanto el aumento artificial de la masa monetaria como los riesgos de depreciación del dinero. Un ejemplo de esto sería justamente el petro venezolano, que aprovechando que el país produce muchísima energía, podrían crear así una moneda energía independiente al petrodólar, pero a decir verdad no sé si su existencia fue simplemente un concepto o si realmente existió o existe. Libra, la cripto de Facebook, aunque está respaldada por reservas, no le impediría dar crédito y tener reservas fraccionarias que le permitirían a miles de personas que no tienen acceso a los bancos hacerlo a través de Facebook. Pero encima, si tuvieran una moneda ficha por ser un usuario activo, básicamente habrían creado un mini estado. Como decía el economista Bernard Lighter, una economía se parece a un ecosistema. Si solamente se planta una especie de árboles, se gana en velocidad y en productividad, pero se corre el riesgo de perderlo todo en caso de enfermedad fúngica o de incendio. De manera inversa, si se mantiene una biodiversidad forestal, se pierde un poco en productividad, pero se asegura una resistencia bastante más grande a las catástrofes. Las monedas son como los árboles. Todas están imbricadas unas en las otras, todas son emitidas de la misma manera por bancos centrales y todas sirven para lo mismo, para pagar bienes e impuestos. Por lo que cada crisis financiera es una crisis contagiosa que arrastra de golpe a todo el sistema monetario. Si hubiera distintos tipos de monedas, una variedad de monedas, todavía más que una multiplicación de monedas emitidas de manera diferente para distintos usos, con distintas velocidades, las crisis financieras no se transformarían automáticamente en crisis monetarias. La biodiversidad monetaria protegería la economía. Marx no le dio bola al papel que juega el dinero en la economía porque no se dio cuenta del papel que jugaba la información en la termodinámica. Pero su proyecto de regular la máquina térmica de la sociedad sigue siendo el mismo. Sabemos que todos los sistemas termodinámicos están destinados a pasar por ciclos de creación destructiva. Son dolorosos y les debemos el llevar tiranos al poder, en el pasado y en el presente. Y es que cada vez hay que correr más rápido para mantenerse en el mismo lugar. El costo de la innovación encarece la inmovilización del capital hasta el punto de que deja de ser rentable. La actividad económica crece exponencialmente con cada uno de estos ciclos, de manera que la energía global necesaria también crece, incluso disminuyendo a escala individual y compensa tan pronto como todos los competidores compensan el retraso tecnológico. Dentro de poco vamos a tener que cultivar la tierra entera, explotar cada rincón. El sistema va a explotar y cada crisis está ahí para hacernos acordar de eso, como si estuviese que exportar su entropía. En 1858, Marx aventuró una hipótesis desconcertante por lo premonitorio que era para su tiempo y los fundamentos del marxismo, que la ley del valor, aquella que afirmaba que el valor es igual al trabajo acumulado y el pilar esencial de su teoría, podría ser invalidada en un futuro cercano por la producción de un sobrevalor que en ese momento no llegó a comprender del todo y que llamó inteligencia acumulada de la sociedad. Básicamente hablaba de la información. La hipótesis del intelecto general se basa sobre una idea simple. Cuando el aumento de la productividad de las máquinas, que sean tan eficaces que podamos trabajar menos y si usamos ese tiempo libre para aprender, entonces podremos aumentar más la productividad. A medida que crece la riqueza, crece la inteligencia colectiva, entonces vuelve a crecer la riqueza.
El capital toma forma consciente de un poder objeto y neutro creado por el cerebro humano colectivo. Hay dos fenómenos que validan esta hipótesis. Uno, la invalidez del evolucionismo social del primo de Darwin, que trataba de justificar que la supervivencia del más fuerte era el estado natural de la economía. Esto en base al hecho de que existen fenómenos de ayuda mutua y cooperación que son más frecuentes a medida que los ciclos suceden. Colonias de bacterias, colonias de insectos o las asociaciones entre vegetales y animales. También lo vemos en animales hipersociales como nosotros, comunidades con empresas, sindicatos, partidos, ciudades o naciones. Esto proviene del hecho de que la energía poco a poco es suplantada por la información. Es inteligencia colectiva, mientras más información acumulada, hay más comunicación entre sus partes y, por lo tanto, más comunismo. Y 2. Adaptación. Con cada ciclo la velocidad de mutación aumenta. La especie humana es una especie dominante porque allí donde la velocidad de adaptación de los mamíferos pequeños está limitada por la velocidad de mutación de su genoma. La humanidad muta más rápidamente acumulando información en su cerebro. Es más fácil hacer mutar nuestros hábitos que nuestros genes. Podemos resistir mejor las hambrunas, al mal tiempo, a los cambios climáticos. Además, la mutación informática es casi infinita al punto de que la velocidad en la que el entorno se degrada nunca será superior a la velocidad en la que se transmite la información, que es a la velocidad de la luz. A condición de que la importación de información alcance una especie de velocidad de liberación o de masa crítica, que echar a andar de manera irreversible e instantánea la transferencia de propiedades del capital hacia manos iguales, llegando a ese límite, más que venirse abajo, el capitalismo se transformaría en comunismo. Sería la velocidad infinita del pensamiento que decía Deleuze. Si creemos en la teoría del intelecto general, el éxito del marxismo depende directamente de los progresos de la tecnología. Creo que ya expusimos los puntos más importantes por los cuales la cripto es capaz de destruir al Estado y a su vez superar al capitalismo. Pero, ojo, no me refiero al superar el capitalismo en el sentido socialista o comunista, sino que más bien superar los paradigmas que nos vienen persiguiendo y acorralando desde hace casi un siglo. Cada día el mercado muestra signos de fragilidad, cada día nos acercamos más al colapso de un país como el nuestro ocasionado por su propia deuda económica y ecológica. Del dicho al hecho hay un largo puente que construir y por debajo corren aguas contaminadas y hasta sangre. En especial porque no tenemos muchos problemas que resolver todavía. Para que podamos hablar solamente de Bitcoin, tenemos que solucionar el límite de transacciones multinacionales de la minería, su mercado infectado de abusos informáticos y puntos financieros adulterados. En cuanto a su uso, hay una brecha tecnológica que todavía separa a los países menos desarrollados de siquiera imaginar implementar las criptos en la cotidianidad de sus días. La reforma dio lugar a 30 años de guerra civil que causó cientos de millones de muertes antes que la nueva situación espiritual se impusiera en Occidente. Las revoluciones fueron seguidas de casi un siglo de conflictos mundiales que oponían a los nostálgicos del antiguo régimen y a los progresistas. Quizá haya que esperar a que la cripto, que finaliza estas dos transformaciones históricas, no se realice sin dolor. Porque es necesario ir acelerando el movimiento para que no haga falta imponer la transición por la fuerza. Porque cuando el sistema se puede caer, en cualquier momento y hasta el más supervivencialista va a caer ante las milicias del Estado tratando de levantarse otra vez. Creo que lo más loco es que durante años dijimos, esto es capitalismo, anda medio mal, pero es lo mejor que tenemos. Y eso, sin nombrar a los negacionistas, si encontramos una solución y encima decidimos volver a tomar una solución que se aplicó con total libertad en el pasado y que demostró su fracaso, simplemente somos unos pelotudos. Y eso me recuerda a esa frase que decís, Lucas, antes de terminar todos tus videos. No programes para solucionar problemas. Programa para crear soluciones. It's all about humanity. About humanity.
about humanity. About humanity. It's all about